Hola, en esta ocasión me tocó hablarles del módulo 4, el tema 2, procedimientos sancionadores electorales. Mi nombre es Fernando Vargas Manríquez. Aquí en esta ocasión vamos a hablar en específico de los sistemas administrativos sancionadores electorales y particularmente de dos, del procedimiento ordinario sancionador y del procedimiento especial, POS y PES por sus abreviaturas. Aquí en esta lámina se enmarca dentro del contexto de todos los procedimientos administrativos sancionadores que regula el COFEPE y conoce el IFE. Aquí se enmarca, ¿verdad? Hay otros procedimientos específicos en materia de fiscalización, de responsabilidades de servidores públicos, electorales o otros procedimientos donde el IFE integra expedientes para determinar responsabilidades de algunos otros sujetos. Aquí tenemos que el sistema disciplinario electoral administrativo lo tenemos que deriva de la Constitución. Ya en el módulo anterior, en el tema anterior, veíamos algo de esto. Es de principio la Constitución, ¿verdad? General, la Constitución General de la República, el COFIPE en su libro séptimo, donde se establece todos estos procedimientos sancionadores, y el reglamento de quejas y denuncias. Aquí vamos a ver una relación de sujetos que pueden ser responsabilizados por infracciones a disposiciones del COFIPE. Este asunto es muy importante porque en la reciente última reforma electoral de 2007, la constitucional, y 2008, principios de 2008, el nuevo COFIPE, establecieron ya una serie de alcances, ¿verdad?, de las violaciones al COFIPE, donde establece responsabilidades. Si ustedes ven una amplia gama de sujetos responsables, anteriormente eran básicamente los partidos políticos, hoy vemos que se amplía, ¿verdad? Es sujeto de sanción por violaciones al COFIPE cualquier ciudadano, organizaciones e incluso recientemente vimos, aunque no es del procedimiento especial sancionador ni del ordinario, también hemos visto que incluso ha alcanzado a los ministros de culto religioso, donde el IFE determina las responsabilidades aunque no imponga las sanciones. Bien, entonces en primer término vamos a tener el procedimiento administrativo sancionador ordinario, el cual hay que decirlo, hay que destacar que establece las reglas generales también aplicables a los otros procedimientos administrativos electorales. Establece reglas aplicables desde luego al procedimiento especial sancionador, que es más específico, pero también a otros procedimientos, a los demás procedimientos que se establece el COFIP. Aquí el procedimiento ordinario, además de ser general, también establece esas bases generales para los otros procedimientos. Eso debemos de tenerlo mucho en cuenta. Entonces aquí tenemos un esquema de cómo funciona el procedimiento ordinario, los órganos que conocen. Aquí tenemos una secretaría del Consejo General, que es la que sustancia a nivel central, ¿verdad?, en los órganos centrales del IFE, una comisión de quejas y denuncias que básicamente su papel es fundamental en la toma de medidas cautelares. Es la única que puede hacerlo a nivel nacional, ¿verdad?, por cuestiones del ámbito federal y local, de las elecciones incluso locales. Aquí tenemos el Consejo General y aquí en este procedimiento ordinario las juntas locales y distritales del IFE actuando como órganos auxiliares. Vamos a ver que durante el proceso electoral, para el procedimiento especial sancionador, el papel de estas cambia en el ámbito distrital con los consejos locales particularmente. Aquí tenemos los sujetos de responsabilidad, ya habíamos visto la vasta gama en la lámina anterior, y también aquí tenemos que el tipo de infracciones, pues, desde luego son a todas aquellas disposiciones que establece el COFIPE y que no son del procedimiento especial sancionador. Enseguida tenemos aquí los supuestos de procedencia. Desde luego procede contra la violación a las normas electorales, ¿verdad?, en propaganda política electoral, actos anticipados de campaña, pre-campaña, o por infracciones que no sean objeto del procedimiento especial sancionador.
Habría que destacar que en época electoral como la que nos encontramos, prácticamente se desplaza este procedimiento ordinario y entra el procedimiento especial sancionador que enseguida detallaremos. Bueno, aquí tenemos un criterio por aquella situación de cuándo procede el especial o el ordinario. Aquí se ha establecido un criterio que el secretario del Consejo General del IFE, en caso de duda, es el que determinará qué trámite le da a los hechos denunciados. Aquí tenemos los órganos que sustancian y resuelven. Ya decíamos, la Secretaría del Consejo General del IFE es la que realiza la sustanciación del procedimiento. En su caso, la Comisión de Quejas y Denuncias que también son consejeros, ¿verdad? El Consejo General, que son la Comisión de Quejas la que determinará en su caso la procedencia de medidas cautelares, y desde luego quien tomará la resolución final, que es el Consejo General. Y aquí veíamos en el procedimiento ordinario, las juntas funcionan como órganos auxiliares. Para el inicio y presentación de la denuncia del procedimiento ordinario, se inicia, si ustedes ven, esta es una regla general, esa instancia de parte, de oficio, cuando cualquier órgano del IFE tenga conocimiento, tiene la obligación de hacer del conocimiento al secretario del consejo para que tramite el procedimiento. También cualquier otra persona, hay es un principio aquí para la presentación de quejas, un principio de interés público que priva para la presentación de quejas. Entonces cualquier persona puede formular queja o denuncia ante la posible violación a las normas electorales. Aquí también la forma de ser presentadas dice que podrán ser presentadas, ¿verdad? Particularmente a esto tienen que ajustarse los partidos políticos, pero también la ley establece que podrían formularse por cualquier ciudadano de forma oral o por medios de comunicación electrónicos, nada más que si existe en esta parte la obligación de presentarse a ratificarlos. Entonces, pues, desde luego, pues se recomienda que siempre las denuncias sean presentadas por escrito. Aquí tenemos causas de procedencia cuando no puede establecerse, no se impide tramitar un procedimiento sancionador. Aquí se establecen esos casos, ¿verdad? De que no sea, en el primer caso, ¿verdad? Que se hable de violaciones a normatividad interna de los partidos políticos. Eso le toca en primera instancia conocer a los órganos de los partidos políticos, que alguien denuncie un acto donde se requiera pertenecer a un partido político y no acredite tal calidad, ¿verdad? Y que no se agote previamente las instancias internas del partido. También porque se encuentre pendiente, ¿verdad?, de resolverse otro procedimiento o que ya haya sido resuelto. Ahí no se puede juzgar dos veces. También porque sea competencia de alguna otra autoridad que no sea el IFE, ¿verdad? O cuando la materia de la denuncia no constituya violaciones al COFIPE. Aquí las causas de sobrecimiento, es decir, cuando no se puede, cuando el procedimiento se queda sin materia, ¿verdad? Y entonces se sobresee. Aquí lo tenemos, ¿verdad? Sobre que el partido pierda su registro, es decir, ya no exista, cuando se desista, cuando uno se desista de la denuncia que se ha presentado, ¿verdad? Siempre y cuando no se trate de hechos graves ni se vulneren principios rectores de la función electoral. Aquí también en esta parte de la tramitación del procedimiento, desde la formulación de la misma queja, aquí la autoridad electoral tiene obligaciones que son muy importantes. La autoridad electoral tiene la obligación de, en cuanto recibe una queja, incluso antes de su propia admisión, debe de tomar acciones inmediatas. Y aquí se refiere que el órgano que la reciba, ¿verdad?, tiene que tomar acciones necesarias inmediatas para impedir el ocultamiento, menoscabo, destrucción de pruebas, así como para llegarse de elementos probatorios adicionales que estimen pudieran aportar elementos para la investigación, con independencia de la investigación. Si ustedes ven aquí, este principio, esta obligación de la autoridad es fundamental
que la obliga a tomar conocimiento de los hechos denunciados de manera inmediata. Bueno, enseguida, desde luego de la presentación de la queja, estamos en el procedimiento ordinario, sancionador, ¿verdad? Donde el plazo, una vez recibida y admitida la queja, procede el emplazamiento, es decir, a notificar a quien se hace responsable de una infracción al Código Electoral. Se le establecen 5 días para que conteste la demanda por escrito. Nosotros aquí decimos que la contestación a un emplazamiento de una queja que se formula en contra de uno de nuestros candidatos o de los partidos políticos, nosotros tenemos que contestarla como si se tratara de una contestación de demanda, haciendo valer causas de improcedencia, ofrecimiento que acabamos de referir, ¿verdad? Contestando, negando o afirmando cada uno de los hechos, así como también objetar el valor de las pruebas del ofrecimiento de las mismas. También tenemos las medidas cautelares que también ya habíamos mencionado, ¿verdad? Que son los actos que puede realizar la Secretaría del Consejo, la Comisión de Quejas y Denuncias, para hacer cesar actos o hechos que constituyan posibles infracciones, ¿verdad? Que con el fin de evitar de que sigan causando daño y afectación al proceso electoral, a los principios rectores, y hasta en tanto se emita la resolución definitiva. Para esto vemos que se tiene un término de 24 horas para que se soliciten estas medidas cautelares. Desde luego nosotros cuando presentamos una denuncia y queremos que cesen los actos que estamos denunciando, desde la propia presentación tenemos que hacer la solicitud de medidas cautelares, como es el retiro de propaganda o hacer cesar de cualquier modo de los medios a su alcance de la autoridad electoral, hacer cesar la violación que estamos reclamando. Aquí tenemos algunos criterios sobre las medidas cautelares, que incluso para las elecciones locales le toca al IFE decretarlas cuando se trata de materia de radio y televisión. Y aquí también tenemos una tesis, esta última 26, bueno, no tesis, jurisprudencia, ¿verdad? Número 26 del año 2010, muy importante porque aquí en esta tesis se establecen los requisitos, ¿verdad?, que nosotros tenemos que acreditar y hacer ver que se cumplen cuando solicitamos que se tomen medidas cautelares. Aquí esta es muy importante en ese sentido. Con respecto a la investigación, particularmente en este procedimiento ordinario sancionador, donde existe un mayor plazo para resolver, se establecen una serie de requisitos, ¿verdad?, de garantías, pues tanto al que es investigado, ¿verdad?, pero también de garantías para quien presenta la denuncia de que se haga una investigación conforme a las atribuciones del código, ¿verdad?, para llegarse todos elementos de que acrediten los hechos denunciados. Desde luego nosotros de la denuncia debemos de acreditar con pruebas mínimas para que se presuma, cuando menos se presuma, o algunos indicios que demuestren los hechos que estamos denunciando, y la otra parte corresponderá a la investigación de acreditar estos hechos, le corresponde a la autoridad electoral. Aquí tenemos algunos criterios, ¿verdad?, de lo que platicábamos. Vean esta primera tesis que dice efectivamente que los hechos denunciados solo son base del inicio de la investigación, ¿verdad? Aquí en el sancionador genérico, que es el que estamos viendo, ¿verdad?, también establece que debe de iniciarse por el IFE, ¿verdad?, cuando tenga conocimiento de alguna violación, y también aquí el último, ¿verdad?, sobre las diligencias de investigación, se establece que se pueden realizar sin necesidad de citar a quien es denunciado. Se realizan de manera autónoma por el Instituto Electoral. Aquí tenemos, desde luego, una vez realizada la investigación, sustanciado el expediente, el cierre del mismo con la vista para alegatos y resolución, ¿verdad? Aquí se establece donde se nos da vista para que las partes manifestemos, tanto quien denuncia como el denunciado, para que manifestemos nuestras conclusiones. Enseguida tenemos este procedimiento especial sancionador, muy importante para esta etapa ya del proceso electoral, para la etapa de pre-campañas, campañas, y esta también etapa
que se llama de intercampaña, ¿verdad? El espacio que existe entre el final de las precampañas internas de los partidos políticos y ya la campaña electoral. Aquí tenemos las características principales del procedimiento especial sancionador y aquí vemos los órganos que lo conocen, vemos que aquí en este procedimiento tiene un papel fundamental desde luego la Comisión de Quejas y Denuncias, pero también vemos que entra una competencia en el ámbito distrital y local de los órganos del IFE, donde ya los consejos y las juntas distritales y locales conocen de este procedimiento. Vamos a ver. Aquí tenemos los sujetos de responsabilidad, ¿verdad? Que va desde los partidos, los ciudadanos, concesionarios de radio y televisión, autoridades, servidores públicos y los tipos de infracción que conoce este procedimiento especial sancionador. Esta es la diferencia con respecto al procedimiento ordinario, que conoce específicamente de determinados actos y denuncias, como son la radio y televisión, la propaganda gubernamental, infracciones graves, ¿verdad? Aquellas infracciones incluso que rebasen el ámbito del distrito de una entidad federativa son competencia del Consejo General y también del procedimiento especial sancionador, ¿verdad? Y las reglas a cualquier otro tipo de propaganda diferente a las transmitidas por radio y televisión y por actos anticipados de campaña y de precampaña. Aquí ya veíamos, aquí reiteramos los sujetos de responsabilidad, que si ustedes ven son bastante amplios: los partidos políticos, los ciudadanos, los candidatos, los servidores públicos. ¿Quién conoce? También ya lo habíamos visto en el cuadro resumen. Aquí tenemos destacando, aquí es de destacar desde luego el papel de los consejos y las juntas ejecutivas locales y distritales, que son las que conocen en el ámbito distrital y local de este procedimiento especial sancionador, con excepción de radio y televisión, ¿verdad? Entonces aquí tenemos de la competencia del Consejo General, ¿verdad? Los asuntos de radio y televisión que decíamos, violaciones a la propaganda gubernamental, aquellos que rebasan el ámbito de un distrito electoral o por denigración y calumnia. Estas materias son el procedimiento especial sancionador se tramita a nivel central en los órganos del IFE. Y ahora veamos la otra parte, la competencia de los consejos distritales, ¿verdad?, del procedimiento especial sancionador. Desde luego es por infracciones a las reglas de contenido, la colocación o pinta de propaganda o por su ubicación. Aquí es muy importante, hemos visto en otros módulos, la prohibición de colocar, fijar, realizar propaganda electoral en el equipamiento urbano. Aquí sería en materia del procedimiento especial sancionador y conocerían los consejos distritales de este tipo de violaciones, de no usar termoplásticos o los requisitos de la propaganda, ¿verdad?, termoplástica, donde no se incluya las referencias del logo que es material reciclable, ¿verdad? Estas son quejas muy socorridas en los ámbitos distritales sobre la colocación de propaganda y de estas prohibiciones. Estas son las partes que nosotros tenemos que tomar en cuenta para no incurrir, ¿verdad?, en este tipo de responsabilidades, y para a su vez, desde luego, si otros partidos políticos distintos a los de la coalición colocan o violan estas reglas, particularmente de colocar propaganda en el equipamiento urbano o el uso de termoplásticos, nos corresponderá a nivel distrital presentar las quejas para que se inicie el procedimiento especial sancionador y se ordene el retiro de este tipo de propaganda que viola la ley. Y desde luego entra cualquier otra infracción diferente a la transmitida a la propaganda, en materia de propaganda diferente a la transmitida en radio y televisión, que ya vimos que esa es de conocimiento de los órganos centrales del IFE. También por la realización, se conoce a nivel distrital de este procedimiento especial sancionador por la realización de actos o propaganda anticipados de precampaña o campaña electoral. Esta facultad es muy importante porque no solamente los consejos distritales desde luego determinarán en sus resoluciones si es de retirar la propaganda, pero además muy importante, y por eso es el cuidado de atender estos procedimientos a nivel distrital,
porque los consejos distritales tienen la capacidad de imponer sanciones. Muy bien, enseguida tenemos el tema de la carga de la prueba, que es específico, especial en, en el caso de en el caso de la carga de la prueba, en el caso del procedimiento especial sancionador, donde se establece que corresponde al quejoso denunciante la carga de la prueba. También tenemos aquí un criterio específico en denigración y calumnia, ¿verdad? Que también establece que solamente los sujetos, ¿verdad?, legitimados pueden presentar la queja o denuncia. Aquí también reiteramos el tema de los medios de apremio y medidas cautelares que ya revisamos hace un momento, y aquí tenemos el resumen de las mismas. Algunos criterios al respecto. Y enseguida tenemos en el procedimiento especial sancionador, muy importante, la audiencia de pruebas y alegatos, que es que una vez presentada la queja, admitida la misma, ¿verdad?, se emplaza al denunciante para que comparezca a una audiencia de pruebas y alegatos que tendrá lugar dentro de las 48 horas posteriores a la admisión. Y después de esas 48 horas tendrá que celebrarse la sesión, por ejemplo, del Consejo Distrital, para resolver en definitiva. Si ustedes ven, este es un procedimiento sumario, donde tiene que resolver de manera inmediata. En esta parte, ¿qué es lo que se recomienda? Que cuando nosotros seamos denunciantes o denunciados, a esta audiencia comparezcamos por escrito. Es decir, presentemos por escrito nuestra ratificación de la denuncia, dando por hecho, demostrar, ¿verdad?, que se acredita la denuncia que nosotros hemos formulado. Y si estamos del lado opuesto, cuando somos sujetos denunciados, también nos corresponderá comparecer por escrito dando una contestación a la denuncia en los términos que ya hemos referido. De esta manera, en la audiencia, aparte de presentar por escrito nuestra comparecencia, tendremos la oportunidad de hacer uso de los 15 minutos iniciales, ¿verdad?, para resaltar ciertos aspectos que nos interese de nuestra contestación o de nuestra defensa. Aquí tenemos las reglas del procedimiento de los consejos distritales, ¿verdad? Para su resolución, ya vemos que los plazos en el cual la audiencia y 48 horas después tiene que citarse a sesión, y aquí en ese momento los consejos distritales tendrán que emitir su resolución. Sobre las resoluciones que se emitan, desde luego que si nos afectan, estaremos que presentar el recurso de revisión correspondiente, ¿verdad? O en su defecto, esperar si la otra parte impugna para que nosotros comparezcamos como terceros interesados. Y aquí tenemos un criterio de la audiencia de pruebas y alegatos, ¿verdad?, del plazo que ya señalamos, a partir de cuándo corre. Bueno, con esto concluimos este módulo. Gracias por su atención y nos vemos la próxima.